Viendo qué título o qué tema le ponía, creo que el más apropiado es que no hay nada oculto que no vaya a saberse. No hay nada oculto que no vaya a saberse. Entonces vamos a meditar hoy, para ilustrar esto, en la historia de David y Betsabé. Y vamos a ver algunos detalles importantes que muchas veces cuando leemos el texto, como es un texto así, que es una historia, como de una novela, lo leemos un poco así de corrido, ¿verdad? Y a veces, pues por leer rápido, no nos damos cuenta de algunos detalles que se nos pasan por alto y que son muy importantes. Entonces, dice el versículo 1 de segundo libro de Samuel, capítulo 11, que es en el que relata todo esto. Dice: aconteció en la primavera del año, al tiempo que los reyes suelen salir a campaña, que David envió a Joab y con él a sus siervos y todo Israel, los cuales destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David permaneció en Jerusalén. Es un texto muy conocido, ¿verdad? Entonces, según leemos, si nos vamos quedando con detalles, según parece, la primavera era la época ideal para salir a la guerra, debido a que ya se habían acabado las lluvias. Como es lógico, en aquella época los caminos no estaban asfaltados, cuando llovía aquello pues era un barrizal, y entonces pues era difícil el moverse para las tropas y también para los carros cargados que llevaban con armamento y víveres y cosas de estas. Y entonces pues parece ser que el tiempo de salir a guerrear era la primavera, y en invierno pues se quedaban tranquilitos. Entonces, en esa época, leemos en el texto, en esa época en la que todos los reyes salían a la guerra, el rey David se había quedado en su casa, se había quedado en el palacio real, es decir, no estaba donde debía de estar. Entonces hago la primera pregunta: ¿os ha pasado alguna vez que no estáis donde debéis estar? No hace falta contestar, ¿eh? ¿Os ha pasado alguna vez que no estáis donde debéis estar? Sigue el texto diciendo: sucedió que a la hora de la tarde David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y desde el terrado vio a una mujer bañándose, y la mujer era muy hermosa. Este segundo versículo nos añade más detalles a esa desafortunada conducta del rey David, porque no solo no estaba donde debía estar, no solo no estaba donde sí que estaban todos los demás reyes, sino que se levantó por la tarde, se levantó a la hora que se levantan los gandules, que se levantan los vagos, los que no hacen nada. Y además de no estar donde debía estar, estaba donde no debía estar. Estaba en la terraza, ocioso, sin hacer nada. Y el ocio hizo que se fijase, como vemos en el texto, en una mujer que se estaba bañando desnuda, y en lugar de apartar la vista de la tentación, se sintió atraído por su belleza. Y no solo se sintió atraído, sino que la mandó llamar. Él era el rey y podía llamar a quien quisiese. Entonces mandó llamar a Betsabé. Mirad, ser tentado no es pecado. Ser tentado no es pecado. El pecado es caer en la tentación, y David cayó. David cayó. Lo mejor es evitar el pecado antes de que comience, rechazarlo de plano. Y sigue la historia diciendo que David envió a indagar acerca de la mujer, y uno dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? Y envió David mensajeros y la tomó. Y cuando ella fue a él, él se acostó con ella, pues acababa de purificarse de su impureza. Después ella volvió a su casa.
Antes hemos hablado en la presentación de Teo que cuando pasó el tiempo de la purificación, María y José fueron a presentar a Jesús al templo, ¿verdad? Era un ritual que había que realizar cuando se daba a luz o cuando se tenía la regla. En este caso de lo que está hablando es de la regla de Betsabé. Acababa de tener la regla y entonces hizo el ritual de la purificación y entonces fue porque, no porque ella quiso, fue porque la llamó el rey. Pero esto nos indica algo. Esto nos indica, se acababa de tener la regla y su marido estaba en la guerra, que ella no estaba embarazada de su marido, que es un detalle importante. Entonces, lo que quiero que nos fijemos es, vemos como algo a lo que David no le dio importancia, algo que era importante, como el no ir a la guerra, desencadenó una serie de despropósitos que le llevó a pecar gravemente. Primero, no fue a la guerra cuando debía de ir. El aburrimiento de palacio le hizo levantarse tarde, a una hora muy extraña, por la tarde. El estar ocioso, porque además de que se levantó tarde, no tenía nada que hacer. Entonces el estar ocioso le hizo pasearse por la terraza del palacio y mirar donde no tenía que mirar. Y el mantener la mirada donde no tenía que mirar le hizo pecar. Pero fijaros en otro detalle. Él se encaprichó de ella. La hizo llamar, como era el rey tenía que ir. Se acostó con ella. ¿Y cómo acaba el texto? Ella volvió a su casa. Fue un capricho, algo del momento. Ella volvió a su casa. Esto nos lo explica el versículo siguiente. La mujer concibió y mandó a informar a David diciendo, he concebido. Entonces aquí esto nos confirma el que David se encaprichó de ella, pero que después de tener relaciones sexuales no tuvieron demasiado contacto, ¿verdad? Porque de haber tenido contacto, de haber tenido un posterior contacto entre ellos, ella se lo habría dicho a David, ¿no? Le habría dicho, David, que estoy embarazada. Pero no, tuvo que mandar a sus criados, porque ella se fue a su casa. Después de ese encuentro con David, ella se fue a su casa. Después del capricho, ella se fue a su casa. Cuando vio que estaba embarazada, tuvo que mandar a sus criados a decirle al rey, he concebido, como leemos en el texto, ¿verdad? Entonces, David encargó a Joab, tráeme a Urías Eteo. Así que Joab envió a Urías, que es su marido, el marido de Betsabé, era, a David. Cuando Urías llegó ante la presencia de David, éste le preguntó por la salud de Joab, por la salud de la gente y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa real, le fue enviado un presente del rey. Pero Urías durmió a la entrada de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no bajó a su casa. Es decir, primero, David, en el texto que hemos leído, hace como que le importa algo de Urías. Y recordemos que era el marido de Betsabé. Que le importa algo su gente, que le importa algo sus soldados. Le pregunta cómo están los soldados, cómo va la guerra, qué tal por allí, ¿verdad? Pero en realidad lo único que quería era tapar su pecado. No quería otra cosa. Hace como que le importa sin que le importe. Había traído al marido de Betsabé precisamente para tapar su pecado, para que se acostase con ella, y así tapar su embarazo. Pero el ardid le salió mal, porque Urías era un hombre fiel a su rey, fiel a sus soldados, fiel a su gente, y no podía dormir en la cama con su mujer mientras sus soldados estaban en el frente de batalla. Cuando se lo refirieron a David diciendo, Urías no bajó a su casa, Urías no fue a acostarse con Betsabé. David preguntó a Urías, ¿acaso no has venido de un viaje?
¿por qué no bajas a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá permanecen en tiendas, y mi señor Joab con los siervos de mi señor acampan a campo abierto. Y yo de ir a mi casa a comer y a beber y a acostarme con mi mujer, por tu vida y por la vida de tu alma, que no haré tal cosa. Es decir, Urías tenía claro dónde debía estar, tenía claro lo que debía de hacer como un hombre de ley, tenía claro lo que debía hacer como un hombre sometido al rey. El que no lo tenía tan claro era David en ese tiempo, ¿verdad? Entonces David, tratando de ganar tiempo, le dice lo siguiente. David dijo a Urías, quédate aquí hoy también, que mañana te dejaré ir. Es decir, quédate aquí un día más. Así pues, Urías se quedó en Jerusalén aquel día y el siguiente. Después David lo mandó llamar y comió y bebió ante él. Y él hizo que se embriagara, pero al anochecer fue a acostarse en su cama con los siervos de su señor y no bajó a su casa. Es decir, como el primer día, David no consigue que Urías se acueste con su mujer para tapar su pecado. Le da un día más de permiso para ver si así lo consigue. Y lo emborracha, encima lo emborracha para ver si pierde esa rectitud que tenía y decide dormir con su mujer. Pero Urías era más recto que David. Incluso borracho, Urías volvió a dormir con sus soldados y no con su mujer. Entonces, llegada la mañana, David escribió una carta a Joab que envió por mano de Urías, y en la carta escribió diciendo, poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Es decir, David estaba ya desesperado por tapar su pecado y entonces se inventa un plan para matar a Urías. Y fijaros qué curioso, esa sentencia de muerte contra él se la da en mano a Urías para que se la entregue al general Joab. Podemos ver el corazón de David en ese momento, la falta de escrúpulos que tenía, que no le importa entregarle al reo su propia sentencia de muerte para que se la lleve al que va a ocuparse de que muera. Así fue que cuando Joab asediaba la ciudad, asignó a Urías el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Los más valientes del ejército contrario, claro. Y los hombres de la ciudad salieron y lucharon contra Joab y cayeron algunos del pueblo, algunos de los contrarios, pero también cayeron de los siervos de David. Y Urías, Eteo, el marido de Betsabé, también murió. Recordemos que David había ordenado en esa carta que le había dado a Urías para que se la entregase a Joab, David había ordenado que los hombres se apartasen de él cuando la batalla se pusiese complicada, se pusiese dura, para que Urías, el marido legítimo de Betsabé, muriese. Lo había ordenado David y Urías murió. Y Joab hizo comunicar a David todos los sucesos de la guerra y le encomendó al mensajero diciendo, cuando termines de contar al rey todos los sucesos de la guerra, si sucede que sube la ira del rey, porque conocía a David, y te pregunta, ¿por qué os acercasteis tanto a la ciudad para luchar? ¿Es que no sabéis lo que arrojan desde el muro? Porque eso era forma de librarse de la batalla. Sabían que echaban cosas del muro. Y entonces David podía protestar por lo que había sucedido, ¿no? ¿Quién hirió a Abimelech ben Jeroboset? ¿No fue una mujer que arrojó desde el muro un pedazo de rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le responderás para calmarlo. También tu siervo Urías, Eteo,
ha muerto. Es decir, el general Joab conocía el carácter de David, conocía también las instrucciones de no acercarse demasiado al muro, porque podían tirar cosas y matarles, y sabía que no le iba a gustar que hubiesen habido bajas entre sus hombres. Por eso le dice al mensajero, primero cuéntale las bajas que hemos tenido, y después, para calmarle, porque sé seguro que se va a enfadar, después para calmarle, dile que según sus órdenes, Urías también ha muerto. Entonces, el mensajero fue pues, y llegando ante David, le declaró todo lo que Joab le había encargado. Y el mensajero dijo a David, los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron hacia nosotros al campo, pero los acometimos hasta la entrada de la puerta. Entonces los arqueros tiraron contra tus siervos desde lo alto del muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y también tu siervo Urías Eteo ha muerto. Y fijaros lo que dijo David al mensajero. Así dirás a Joab, al general, que esto no te desagrade, porque la espada devora tanto a uno como a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad y destrúyela. Y tú, aliéntate, anímate, ¿no? Es decir, David estaba escondiendo su pecado, seguía queriendo esconder su pecado, porque estaba prisionero de él. Y trataba de disimular. Él no quería que nadie se enterase. Entonces él trataba de disimular, dando ánimo al mensajero y diciendo a la vez que le transmitiese ánimo a Joab. Pero fijaros que no muestra ninguna pena por la muerte de Urías. No muestra ninguna pena por la muerte de sus hombres. Lo único que le preocupaba era esconder su pecado. Estaba preso de su pecado. Lo único que le importaba era esconder su pecado. Podemos ver la hipocresía en este momento de la vida de David, en este comportamiento de David. Ahora lo vamos a analizar más en detalle. El caso es que el texto, el capítulo 11, en el que cuenta toda esta historia, acaba con el siguiente texto, de la siguiente forma. Al oír la mujer de Urías que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su señor. Y cuando pasó el luto, David la hizo traer a su casa, y ella fue su mujer, y le dio un hijo. Pero lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahvé. Lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahvé. Esto contrasta mucho con el otro texto tan conocido que tenemos de David, en el que dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Contrasta mucho, ¿verdad? No es lo mismo decir que David era un hombre conforme al corazón de Dios que decir que lo que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Yahvé. Pero vamos a ver este episodio de David. Aquí acaba la historia. Vamos a ver cómo nos enseña algo importante para nuestras vidas. Si recordáis, al principio hablamos de ocio. Hablamos también de que nada permanece oculto, ¿verdad? Y dijimos que el ocio le llevó a David a pecar. Pero vamos a verlo de una forma más concreta, recordando lo que hemos visto hasta ahora. El ocio hizo que en tiempos de guerra David se quedase en su casa. ¿Es donde debía estar? Guerreando, ¿verdad? Pero el ocio hizo que se quedase en su casa. El ocio también hizo que se levantase de la cama por la tarde, fruto del aburrimiento que tenía. Y fruto de ese aburrimiento que tenía, hizo que después de levantarse no se fuese a hacer otra cosa que pasear. Y se fue a pasear por el terrado porque no tenía nada que hacer. Seguía aburrido, ocioso. Entonces vio a una mujer desnuda y se deleitó mirándola. Dio lugar a la tentación. No apartó su mirada, sino que dio lugar a la tentación. Entonces, ¿qué hizo? Indagó sobre quién era. Y a pesar de saber que estaba casada, la mandó llamar. Porque él era el rey y podía hacerlo, ¿verdad? Se acostó con ella y la mujer quedó encinta.
Hizo traer a su marido de la guerra para intentar que se acostara con ella y así tapar su pecado. Como no lo consiguió, lo emborrachó para ver si así se acostaba con ella. Y como tampoco lo consiguió, elaboró un plan para que él muriese en la batalla y que no fuese descubierto su pecado. Vemos el fruto del ocio, de lo que produjo el estar ocioso, todo lo que arrastró después. Vemos el resultado de no estar donde debemos estar. Mirad, hoy es domingo. ¿Y dónde estamos? En la iglesia, ¿no? Estamos en la iglesia, ¿verdad? Estamos en el lugar donde debemos estar. Aunque no todos, pero casi todos. Casi todos. Estamos en el lugar donde debemos estar. ¿Dónde estaba David? Ocioso en el lugar donde no debía estar. Porque de haber estado David donde debía estar, de haber estado David donde estaban los demás reyes, de haber estado David en la batalla con su gente, se habría ahorrado toda esta lista de cosas, ¿verdad? Se habría ahorrado todo eso y otras más que le sucedieron, ¿no? Porque sabemos que después el hijo que nació murió. Y otras cosas más que están en el siguiente capítulo que no he mencionado por falta de tiempo. Mirad, el ocio es el taller de Satanás. Y el ocio de David hizo que cometiese todos estos pecados. Pero además, el ocio y el pecado hizo que no viese su propia realidad. Fijaros lo que dice David en un salmo escrito por él, según los estudiosos, aproximadamente un año después de esto. En el Salmo 32. Dice, mientras callé, mientras escondí mi pecado, mientras no pedí perdón, mientras no me arrepentí, mientras callé, se consumieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí, hasta que mi vigor se convirtió en sequedades de verano. Esto es lo que sentía David por callar su pecado, ¿verdad? David callaba porque no quería que nadie se enterase, como si Dios no supiese lo que había hecho, ¿verdad? Pero estaba cegado. David no confesó a Dios su pecado por algún tiempo y estuvo tratando de ocultarlo, pero ¿creemos que el pecado de David estaba oculto? No estaba oculto, lo sabía todo el mundo. No es que no estuviese oculto, es que lo sabía todo el mundo. Todo el mundo conocía su pecado. El único que se creía que su pecado estaba oculto era él. Estaba tan ciego que se creía que su pecado permanecía oculto. Y eso puede que nos suceda a nosotros cuando pecamos y pretendemos ocultarlo. Puede que nos suceda como David, que nos creamos que nadie lo sabe y resulta que lo sabe todo el mundo. El primero que se entera es Dios, de eso no hay duda, ¿no? Eso creo que todos lo tenemos claro. Pero fijaros, todos los que conocían el pecado de David, según el texto que hemos leído. En primer lugar, los criados de David que fueron enviados a buscar a Betsabé, sabiendo que era una mujer casada, porque se lo habían dicho, es la mujer de Urías. Los primeros que se enteraron, los criados de David. Después, lógicamente, Betsabé, que la pobrecita le tocó obedecer al rey. El rey se lo pasó bien y la mandó para su casa. Después los criados de Betsabé, que fueron a decirle, lo que tengo al lado son los versículos, por si lo queréis repasar. Los criados de Betsabé que fueron a ver a David y a decirle que estaba embarazada. Luego los mensajeros de David, que fueron a traer a Urías. Luego el general Joab, que recibió las instrucciones de ponerlo en el frente de batalla para que muriese. Luego los soldados de David, que recibieron las instrucciones de apartarse y dejar que lo matasen. Y luego el mensajero de Joab, que vino
a decirle ya ha muerto. Fijaros si hay gente, seguro que habían más, pero solo en este texto, si hay gente que sabía su pecado. Y él se creía que no lo sabía nadie. Estaba ciego. Como poco, ya digo, toda esta gente se vio involucrada en el pecado sin comerlo ni beberlo y lo conocían, eran conocedores de él, ¿verdad? Y David estaba tan ciego que quería mantenerlo oculto. Entonces pregunto, ¿será posible que a nosotros nos suceda algo así? ¿Es posible que nos sintamos como se sentía David por un pecado oculto? ¿Es posible que sintamos como que nuestros huesos se consumen? Mientras callé, se consumieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche tu mano se agravaba sobre mí. Cada vez el peso era mayor, hasta que mi vigor se convirtió en sequedad desde verano, hasta que ya no podía moverme. Si es así, si estás viviendo algo así, no calles, no lo calles, no lo guardes, sino habla con el Señor. Dile lo que te sucede y recibe la restauración que solo Él puede darte. Solo el Señor puede restaurarnos. Luego tendremos seguramente que pedir perdón a personas, la restitución que se llama. Pero lo primero es ir cara al Señor y pedirle perdón, ¿verdad? Porque fijaros, en el mismo Salmo, en este mismo Salmo 32, en el que David dice cómo se sentía mientras cayó, también habla de restauración, cómo se sentía cuando fue restaurado. Fijaros, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión ha sido quitada y cubierto su pecado. Cuán bienaventurado es el hombre a quien Yahvé no le imputa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Qué diferencia, ¿verdad? Vaya cambio. De ahí no queda la restitución, sigue el Salmo. Mi pecado te hice saber, ya no callé, te lo dije. Mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. Mirad, absolutamente nada permanece oculto a los ojos de Dios. No perdamos tiempo tratando de ocultar nada. Confesemos nuestras transgresiones en el mismo momento en que las hagamos y mantengamos una relación con Dios y con nuestros semejantes limpia y sin tachones. Amén. Porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias Dios mío, porque siempre traes a cada uno de nosotros esa palabra fresca que necesitamos, Señor. Perdónanos por las veces que nos creemos autosuficientes, por las veces que tratamos de encubrir cosas cuando a ti nada se te puede ocultar, Señor. Perdónanos, Dios mío, y ayúdanos en el momento en que metemos la pata, a ir rápidamente a ti, a pedirte perdón, a no callar, Señor, a hablar, buscando esa restauración que solo tú puedes dar, Señor. Y si tenemos que hablar con alguien de nuestros semejantes, igualmente, Señor, danos la fuerza para hacerlo y recibir también el perdón de cada uno de ellos, Señor. Que no callemos, Señor, sino que siempre hablemos y mantengamos esa relación no solo fluida, sino limpia y transparente contigo, Señor. En tus manos quedamos dándote gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios os bendiga. Dios os bendiga. Recordar mientras sube el ministerio de alabanza, recordar que los martes tenemos a las 7 de la tarde reunión en Catadau, los miércoles a las 5 de la tarde consejería pastoral aquí en el despacho, a las 6 de la tarde discipulado de bautismos y a las 7 estudio bíblico y oración. Que Dios os bendiga. Amén. Bueno, no salgáis, ¿vale? Por favor, porque vamos a
a cantar cumpleaños. Amén. Así que Lucas, por favor, ¿me lo podéis llamar? A Lucas, a Nando y a la tía de Daniela y a la hermana de Chichi. ¿Hay alguien más que haya cumplido años esta semana? Que yo no sepa. Amén. ¿Hay alguien más? Aleluya. Amén. Nando se había escondido. ¿Falta Lucas? ¿Hay alguien más? Bueno, esperamos a Lucas, al pequeñín. Ven, Lucas, cariño. Amén, amén. Vamos a orar y luego cantamos, ¿vale? Así que sus manos, porfa, las extendemos hacia ellos y oramos por ellos. Sí, Padre, te damos gracias, mi bendito Dios, por la vida de Luca. Padre, gracias, Padre, porque es un privilegio, Señor, haberlo tenido, Señor, sobre nuestros brazos cuando él nació, Señor. Gracias, Padre, porque, Señor, él es como nuestro nieto, mi bendito Dios. Él me dice, Fina, cuando yo era pequeño Fernando me cogía, ¿verdad? Digo, claro que te cogía. Así que bendícelo, guárdalo en el hueco de tu mano, mi bendito Dios. Te pido que tú lo libres de toda enfermedad, de todo accidente, de todo peligro, de todas las malas compañías, mi bendito Dios. Que tú le ayudes en el cole, mi bendito Padre, Señor. Y también que le ayudes en esta nueva etapa con su familia, mi bendito Dios. Gracias por su vida, Señor. Yo, Padre, sé que voy a ver a Lucas, Padre, Señor, un siervo precioso tuyo, Señor, para tu gloria, mi bendito Dios. También, Señor, por Olga. Gracias por su vida, Señor. Gracias por haberla traído hasta aquí, Señor. Padre, guárdala, cuídala, Señor, y gracias por este año más de vida que le has dado, mi bendito Dios. Padre, guárdala en tus caminos, Padre. Dale sabiduría, entendimiento de todo lo que tú quieres para ella, mi bendito Dios. Gracias, Jesús. Cómo no, Nando, mi bendito Dios. Ahí está, delante de tu presencia, Señor. Gracias por este siervo tan precioso, Señor. Gracias por su familia, Señor. Gracias. Guárdalo, Señor, de todo accidente, de todo peligro, de toda enfermedad, de todo mal. Padre, gracias por él, Señor, y gracias, Padre, Señor, porque, Señor, él vino aquí, Señor, a conocerte, Señor. Tú tenías un propósito, Señor, en su vida, Señor. Y él que viniera aquí para conocerte, que es lo más importante, Señor. Gracias por él, por su vida, Señor. Los cubro con tu sangre preciosa, Señor, a los tres. Y hago vallado alrededor de sus vidas para que nada ni nadie le pueda dañar. Gracias, gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Aleluya. ¿Y cantamos? Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz. ¡Más fuerte! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos,
a Lucas no le canto en portugués porque él es español. Amén. Así que lo siento.